Un libro que muy esperado por todos y todas nosotros. Un libro que carga mucho trabajo. Un libro que viene a desentramar el rol de una parte de la Iglesia en la última dictadura militar. A partir del estudio de una fuente, que son los diarios personales de Bonamil, del obispo Bonamil. Y en lo personal estoy muy emocionado por presentar esta mesa porque conozco el esfuerzo de este trabajo y porque creo que acá va a haber un consenso que este momento es un hito, no solo en el recorrido y en el camino de Lucas y Ariel, porque sobre todo han logrado unir compromiso militante y rigurosidad académica, algo que es tan importante a la hora de pensar en la función y en el rol social de la universidad y de nuestras universidades públicas. Y me parece que este trabajo da cuenta de eso, de la conjunción entre la rigurosidad académica y el compromiso militante. Y por otro lado creo, y eso acá hay gente que puede dar más cuenta que yo, creo que es un hito también en la búsqueda de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Y me parece que también es muy significativo que se presente en una universidad pública y que se presente en esta universidad, donde en el año 2012 dimos un paso tan importante en desentramar la complicidad civil en la última dictadura militar, y hoy estamos dando otro paso importante para desentramar el rol de algún sector de la Iglesia en las atrocidades cometidas en los años 70. Yo no voy a profundizar mucho más que esto porque no es mi función hablar del libro, sino presentar a esta mesa de presentadoras notables. Simplemente decir que, bueno, si queremos estudiar a las derechas en Argentina o en América Latina, una lectura de referencia de Soria, de Echeverría, y la tenemos acá. Así que investigadora de nuestra universidad, profesora de nuestra universidad, del IES, del GEX. Y si hablamos de derechos humanos en Tandil y de la lucha por derechos humanos en Tandil, hablamos de Petra Mazoca, de un montón de otra gente, pero Petra es una referente para todos nosotros y también la tenemos acá. Así que aprovechar esta mesa. Antes de la presentación del libro se va a presentar los avances de un trabajo audiovisual que se está haciendo y van a contar acá la gente de la productora de qué se trata, también en el marco de esta universidad. Y yo simplemente decirles que tengo un convencimiento que aunque soplen vientos a contramano en nuestro país, en América Latina, y en los últimos meses veamos cómo se han retrocedido en un montón de conquistas sociales y en derechos conseguidos, me parece que este libro es una muestra clara que siempre triunfa la verdad y que, como decía Gramsci, con el optimismo de la voluntad y la prepotencia del trabajo, me parece que el futuro, como decía, la prepotencia del trabajo hace que el futuro sea nuestro. Así que me parece que esto es un gran avance y estamos, en lo personal y todos los compañeros que hemos seguido está basado en la investigación de los chicos, principalmente eso, todo el trabajo que ellos hicieron, digamos, recopilar todo este material y toda la historia que tiene detrás del trabajo, me parece que hizo que nosotros pudiéramos abordar el documental también de esta manera. Y solo valorar, me parece eso importante, que es el trabajo fundado entre diferentes áreas. Me parece que es muy importante que nosotros hayamos podido trabajar con ellos en una investigación previa de ellos, que para nosotros como audiovisualistas lleva mucho tiempo, elaborar investigaciones, elaborar diferentes modos de trabajo con este tipo de trabajos. Entonces, rescatar eso, pudimos como rescatar todo el trabajo de investigación de ellos para avanzar en esto, porque básicamente es gracias al trabajo de ellos.
una figura muy importante dentro de esas familias que mandaban a sus pibes en la década del 60 y del 70. Era una referencia, en principio, una figura subalterna dentro de los salesianos. Igualmente se la destaca por ese compromiso político que tuvo Bonamín con las distintas dictaduras a partir de los años 60, especialmente con la dictadura de Onganía. Nunca hay que olvidarse de la dictadura de Onganía, porque la dictadura de Onganía es la síntesis del regreso de la cruz y la espada. Esa ideología hay que entenderla bien, la ideología de la cruz y la espada, porque eso pretende dar cuenta de nuestra nacionalidad. Nuestra nacionalidad tiene que ver con la Iglesia Católica y por otro lado con el ejército. Y allí aparece la figura de los capellanes castrenses, los capellanes de las policías provinciales, en donde se bajan los llamados cursillos de la cristiandad. Esos cursillos de la cristiandad que justificaban la tortura porque decían que aquel que tenía la idea de abolir la propiedad privada, de socializar lo privado, era una idea del demonio. Por lo tanto, estaba bien la tortura para sacar el demonio de adentro de esos cuerpos. Algo muy parecido a lo que pensaba Torquemada en la Inquisición de la Edad Media. Y eso lo llevan adelante los distintos sacerdotes que dan esta justificación ideológica a la tortura a partir de los años 60. Los golpes de alternancia entre el gobierno democrático elegido y gobierno golpista es que esos gobiernos querían reforzar el control de parte del grupo dominador sobre las mayorías. Este golpe tiene la característica, sobre todo después del discurso sobre la doctrina de seguridad nacional y autonomía, tiene la característica de ser un golpe que pretende refundar la nación. Y en esto hay mucha convergencia con sectores católicos que creen que el catolicismo tiene que ver. Y esto no está ajeno a muchos políticos que siempre cuando llegan a entender no tiene que ver con la misma religión y aparte, que siempre, aunque no sean creyentes, buscan estar con la pata religiosa. Bueno, la religión no lo puede negar, digamos. O sea, aparte, bueno, estudiamos con la misma facultad, o sea que, si bien por ahí eran épocas de que no todo el mundo sabía los nombres y demás, pero sí, digamos, cuando quedaron en la misma facultad, no lo sabía. Y el debate está presente, digamos, en el tío, y era, bueno, algún comentario siempre se hacía, digamos, respecto al tío, ¿no? Digamos, mucho venían de familias tradicionales o familias con poder económico, político, religioso, y los hijos fueron militantes. Entonces, fue una época no era raro ese tipo de cosas. Mi papá y mi mamá le miraron por las distintas comisarías, lo buscaron durante toda la noche y nada, ningún resultado. En todos lados le decían que no venían, que no. Le preguntaban de todo, trataban de sonsacar, pero decían que no. Y a mí me escondieron en la casa de un tío, cerca del Parque Independencia, para que esperara noticias, porque yo sabía que si yo iba con ellos a las comisarías iba a quedar detenida. Logran comunicarse con el padre de Luis Camago Córdoba, y él se ve que de algún modo, a través de los militares, logra comunicarse con el provicario castrense, el tío, que estaba en ese momento en un cuartel en Mendoza, en la cordillera. Y bueno, a la mañana siguiente, a la madrugada siguiente de comunicarse con el señor Bonamín, aparece el cuerpo de Luis a un costado de la autopista a Santa Fe, más entre Rosario y San Lorenzo, pero más cerca de San Lorenzo, acribilladoras. Sí,
aparte de un ratito nos fuimos, pero sí había familia, la familia Marité, sobre todo, no me acuerdo de la familia de Ben, me acuerdo de la familia sobre todo de Marité, que es una familia italiana muy grande, con muchos primos, tíos, qué sé yo, y sí me acuerdo que estaban ahí. Creo que un amigo estaba en Argentina, y bueno, él lo veía los días, se encuentra con él. Vino el papá de Luis a buscarme a la casa de mi cuñada y nos fuimos para la iglesia de las Maris, donde nos iba a atender Monseñor Bonamí. Así que fuimos para allá, yo seguía consternada, choqueada. Nos sentaron en un pasillo, en el particular, y esperamos. Y esperamos, no recuerdo, 6 horas por lo menos. Y esperamos, porque nos tenía la tarde. Bueno, y en ese esperar entraban y salían militares, las distintas armas, importante, y entraban y salían, se quedaban horas adentro, después entraban, volvían a salir. Bueno, hasta que por fin nos atendieron, muy serio, muy altanero. A mí prácticamente me saludó, monumental. Inmediatamente le dijo, bueno, contame cómo fueron las cosas, qué pasó. Bueno, él les contó lo que yo acabo de relatarles, lo que había sucedido. Y yo lo único que recuerdo, sinceramente lo único que me quedó grabado, es cuando él dijo, él se lo buscó. ¿Cómo es posible que nadie escriba y que nadie investigue sobre uno de los acontecimientos sociológicos más importantes de la Iglesia argentina en este siglo? Es decir, que haya un porcentaje enorme, 9% llegué yo a determinar en la lista, pero después de varios años podríamos decir que superaba el 15% de sacerdotes forman una institución o una organización, una hermandad, por así decir, en que se proponen varios puntos de pastoral que coinciden con lo que en ese momento estaba proclamando y ordenando la Iglesia Universal, y que Carlos y los argentinos no quieren escuchar de ninguna manera. Por supuesto, cuando hacen la propuesta, los sacerdotes agregan algo más que lo que está dicho en el documento de la Iglesia, sobre todo cuando se cruza la barrera de la adhesión política a determinados movimientos, como el justicialista. Y entonces alguien dice que en aquellos tiempos el lado positivo de estos sectores de desarrollo es que son un obstáculo a la llegada del marxismo. Bonamí no habla de nosotros, pero así abiertamente, pero cree que el peronismo es no marxista. Bonamí da a entender de que él no apoya a esta gente, de que ha desaconsejado a militares y a guarniciones militares que reciban a capellanes o pidan que vengan capellanes que pertenezcan al movimiento. Saben que los militares lo tienen todos fichados, estos curas. Probablemente es lo que más a mí me asusta y que a veces me suspende el pensamiento, que él haya, no digo que haya sido cómplice o partícipe, pero sí que haya sido informado y por lo tanto de alguna manera cómplice de las muertes de los curas de La Rioja
y después de la muerte del obispo, que fueron asesinados en el contexto de la clara discusión entre la diócesis de La Rioja, de Angelelli, y la guarnición aérea y la guarnición del militar de tierra de La Rioja. Un personaje que tiene que ver con el capítulo de la Iglesia, que en una situación conflictiva al interior de la Iglesia hace una opción radical, metiéndose en algo que llega al oído y no tiene derecho a decir: en esto dejaste de ser cristiano. Así es, diría de duro. Es un miembro de la Iglesia, pero que se puso tan en la frontera, uno dice: estas cosas no son de cristianos. Si sube la conciencia, debe bajar la represión. Pero si la conciencia, la responsabilidad frente a sí mismo va bajando, debe subir la represión. Delimitar todo, a ver si nosotros tomamos presos a unos cuantos, si están escondidos, si han desaparecido. Está bien, es un derecho a la vida. Pero piensen, por amor de Dios, en todos los demás derechos del ser humano, a una vida digna, a un ambiente digno, el derecho de adorar a Dios, de rezar, el derecho, en una palabra, de ser hijo de Dios en este mundo. El derecho humano, al fin y al cabo, no es más que aquella facultad que da Dios para que todos nosotros cumplamos nuestros deberes. Además, compartir este espacio con Petra, nuestra querida y admirada Petra, que tiene un enorme significado en la ciudad de Berlín. Y también agradecerles a los chicos que, una aclaración, yo tengo a los chicos porque Lucas fue mi alumno, lo tuve en el curso de ingreso y me ha quedado esa cosa de chicos, pero son dos profesionales con un trabajo enorme y maduro que militar, así que agradecerles a Lucas y a Ariel que también me hayan dejado acompañar o en un sentido cristiano el proceso de la investigación y poder ir viendo los avances de ese trabajo. Por esto que decía, además esto de conocer a Lucas, que cuando llegó a la universidad, un niño, para mí tiene esta presentación también un carácter emocional muy fuerte, y sé que lo comparto con algunos colegas que están por ahí, que también fueron docentes, que son docentes de la carrera, que ver este crecimiento y esta maduración nos emociona mucho. También a mí me parece que es interesante señalar algo que por ahí no es tan habitual en el ámbito de las universidades, de las ciencias sociales, y es como el entusiasmo colectivo, el acompañamiento colectivo que fue teniendo este trabajo que hicieron Lucas y Ariel, y que también se plasma cuando salió el libro en una alegría que hemos vivido todos de un trabajo realizado y un trabajo muy particular y significativo, que ahora vamos a decir algunas cositas más. Profeta del genocidio es, a mi criterio, el resultado de una serie de confluencias, de necesidades, la necesidad de saber, la necesidad de justicia, y también confluyen ahí también empeños, que son empeños múltiples. Y estos temas pueden investigarse, este libro y otros que hay, y otros trabajos y otras investigaciones que hay ya publicadas o en curso sobre estas problemáticas, pueden investigarse en buena medida por el impulso social que se recibe, que hay, la necesidad de saber de esta sociedad, y de parte que no se resigna al olvido y que sigue clamando justicia, y que para enmarcarlos en dos actores principales, a mí me parece que, por un lado, obviamente, el movimiento de derechos humanos, un movimiento tenaz, incansable, muy creativo, y por otro lado, un actor quizás menos reconocido en el impulso de estos estudios, pero que a mí precisamente por eso me gustaría remarcar, y que son los docentes de las escuelas medias, los profesores de las escuelas secundarias, que tomaron tempranamente el tema
como tema de sus clases, los incorporaron a las aulas, acompañaron a sus alumnos en los proyectos de Jóvenes en Memoria y en otros proyectos empezaron a generar discusiones, a trabajar dentro del aula, incluso a generar investigaciones. Y esto ha sido un impulso, y a pedirle obviamente a las ciencias sociales y humanas que también construyeran ese saber con el que ellos se alimentan y pueden transmitir. Así que también me parecía que era un buen momento de reconocer eso, porque creo que ha sido un gran impulso y un gran sostén para que las historias recientes puedan ir creciendo. ¿Por qué lo marco además con ese énfasis? Porque bueno, en las ciencias sociales y humanas, y en particular en la historia, ha habido y hay, todavía en algunos sectores, una resistencia bastante fuerte a estudiar el pasado inmediato, que ya no es tan inmediato además, ¿no? Creo que hay que empezar a decirlo porque a veces nosotros mismos repetimos esto de reciente, inmediato, estamos hablando de algo de 40 o 30 años atrás. Cuando yo entré a la universidad, hacía 30 años de la caída del peronismo y nadie dudaba que era un tema que se podía estudiar. Sin embargo, hoy estas cosas todavía están en cuestión. Pero a pesar de esas resistencias que se han dado dentro de las carreras y del mundo académico, que obviamente no es ni mayoritario ni masivo, pero sí en algunos casos impulsado por figuras referenciales, a pesar de todo ha habido como una especie de resistencia impulsada por esta necesidad vital que también nos involucra a los investigadores a pensar estas cuestiones y empezar a elaborar trabajos cada vez más profundos, cada vez mejores. Y hoy en día ya tenemos una base empírica de conocimiento sobre la dictadura y también avances teóricos y metodológicos que permiten que los estudios puedan superar los primeros trabajos existentes, como es obvio, que eran básicamente descriptivos, de lo que había sucedido, y avanzar en nuevas preguntas, avanzar en nuevas fuentes, avanzar en nuevas formas de aproximarse que nos están dando una visión mucho más compleja y mucho más rica de lo que ha sido ese periodo y de lo que se puede estudiar de él. A mí me parece además que, como la sociología encaró primero que la historia este tema, la confluencia de la historia y la sociología ha sido muy importante. Los trabajos que se están haciendo incluso sobre la historia toman muchas lógicas de la sociología y algo que yo celebro, lo que me parece que es saludable, que ha traído también otras miradas y otros aires para la propia disciplina histórica, y seguramente la historia también aporta a la sociología algunas cosas en este encuentro. Los trabajos que hoy uno encuentra, que hay sobre este tema, es muy difícil saber si lo hizo un historiador, un sociólogo, y en el caso de este libro en particular esa confluencia es explícita por la formación de sus dos autores. Ariel es sociólogo, Lucas es historiador, y eso está presente concretamente en el trabajo. Yo decía recién esto de las resistencias que ha tenido, que tiene todavía dentro de algunos ámbitos académicos y de investigación poder estudiar este tema. Y en general lo que pensaba es que esas visiones provienen en líneas generales de personas que ya son mayores y que vivieron de manera adulta el proceso, la dictadura, la etapa previa y la etapa posterior, y que son ellos los que plantean que no se puede, que no quieren y no se puede, que es lo más sorprendente además esta determinación, que no se puede estudiar este periodo porque todavía está muy cerca, porque las pasiones están muy vivas y argumentos de ese tipo. Sin embargo, claramente se puede, pero además me parece que no es un detalle menor, que es muchos de los que están investigando estas cuestiones son, como en el caso de Lucas y Ariel, jóvenes que nacieron con posterioridad a ese proceso. Entonces, esta idea de sostener que todo sigue igual, que las discusiones son las mismas, que las pasiones están al mismo nivel, que los actores son los mismos y que las cosmovisiones son las mismas, es como una cuestión que puede ser discutida fuertemente dentro de la historiografía, porque estamos hablando claramente de dos momentos distintos. Y además es interesante que esas personas que hacen estos planteos generalmente lo hacen negando la posibilidad de pensar el presente, pero desde un presente absoluto, porque claramente todas las aproximaciones son desde el presente y desde la postura que ellos tienen en este presente, y que me parece que el tema está en buena medida en que en ellos, en el presente de hoy, sí sigue muy vigente esa discusión de los 70, las posiciones que tomaron o que no tomaron, las posiciones que tomaron y las que se repitieron, lo que dijeron o lo que no dijeron, pero claramente me parece que hay un presentismo, una presencia del presente muy fuerte y que cuestionan esta posibilidad.
Entonces, digo, me parece que por eso también se llega a esta recusación de esta historia posible y en algunos casos, y con bastante mal gusto, incluso con denigraciones que no le hacen bien a ningún espacio de conocimiento, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos que suelen esgrimirse en los medios de comunicación, pero también en algunos profesionales que sostienen estas posturas, es que hay una mirada única, un discurso único, una única visión. Esto solo puede ser sostenido por alguien que no quiere ver lo que hay o que no ha leído la bibliografía, porque cuando uno se acerca a la amplísima bibliografía que ya hay sobre la dictadura del periodo anterior, va a encontrar multiplicidad de visiones, visiones plurales, visiones en disputa en muchos casos, con discusiones que son muy intensas y muy interesantes, que están lejísimos de ser una visión única o hegemónica de un proceso. Entonces, en ese sentido, El Profeta del Genocidio es, junto a muchos otros libros, una demostración cabal de que es posible investigar ese periodo, que es posible abordarlo de manera crítica y profunda, con rigor científico, que es posible analizar la experiencia de la dictadura lejos de clichés y lejos de eslogans, pero con compromiso, porque claramente la mayoría de los investigadores, todos los investigadores que se acercan a estos temas, lo hacen desde una voluntad de saber, porque sabemos que eso es saludable para nuestra sociedad. Muchos de los que hacemos historia tenemos cierta, quizás, ilusión, pero creo que es más que eso, de que la historia puede ser terapéutica, que puede ser sanadora de los dolores que nos aquejan. Afortunadamente, la estructura estatal y la justicia han tomado, han tenido en cuenta y han valorado trabajos como estos. Esperemos que se siga haciendo. Y en este sentido es necesario decir que claramente el libro no sale en el mejor contexto o en un contexto favorable, menos bastante esquivo, pero por eso mismo yo creo que sale en el momento justo, porque hoy más que nunca tenemos que redoblar la necesidad de que aparezcan estudios que evidencian lo que ha sucedido, que evidencian lo que sigue sucediendo en algún punto y que el reclamo de justicia es un reclamo vivo porque las injusticias siguen en nuestro presente. El libro, ya hablando más concretamente del libro, que no voy a contar en total, pero algunas cosas quiero decir, tiene una voluntad pedagógica, me parece a mí, en el mejor y el más democrático de los sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Es un libro que ofrece muchos argumentos, ofrece información, ofrece análisis y ofrece preguntas para que el lector pueda acceder y llegar a sus propias conclusiones. Generar sus propios interrogantes, sus propias preguntas, y esto puede parecer obvio, pero no siempre es tan obvio. Muchas veces los libros están pensados para un lector experto, y en este sentido el libro de Ariel y de Lucas se ha tomado un enorme esfuerzo con citas al pie y con aclaraciones, para que cada uno que lea el libro pueda llegar a entender, ubicar a los actores, ubicar la institución y lo que sucedió en el momento. Y a mí me parece que ese es un punto a remarcar, que es también un criterio democrático del conocimiento. Y tampoco cayó en la tentación, que también es una tentación posible, ¿no?, de dictar sentencia. El libro no dicta una sentencia, el libro ofrece un análisis, ofrece una base empírica de información para que cada uno pueda leerlo y llegar a sus propias conclusiones. Bueno, vimos el video recién, las conclusiones son bastante lógicas cuáles son. Cuando uno escucha lo que dice Bonami, imagina lo que dice en esa fuente particular que los chicos han trabajado. Además, me parece que el haber incorporado la fuente en la segunda parte del libro es también un acto de generosidad que hay que señalar, porque de esta manera uno puede acceder a la fuente sin la intermediación, sin la lectura de ellos, y con todos los aportes que ellos han hecho a esas lecturas, identificando quiénes son las personas mencionadas, identificando situaciones. Por lo tanto, yo creo que el libro, la primera parte, de la que ahora voy a decir algunas cositas, merece ser leída y es sumamente interesante, y la segunda parte, que es la reproducción de esa fuente, va a habilitar nuevas investigaciones, va a habilitar nuevos enfoques y la lectura de todo aquel que quiera hacerlo. Porque además me parece, y en algún momento en el libro los autores lo mencionan, ellos han tomado algunas de las dimensiones, obviamente como siempre se hace una investigación, pero quedan otras multiplicidad de dimensiones que pueden ser analizadas. Yo desde la primera vez que vi, creo que le decía a Lucas y a Ariel,
que a mí me parece que, por ejemplo, esa fuente en manos de un psicoanalista, por ejemplo, podría ser material sumamente rico, y que no somos nosotros quienes podemos hacerlo, obviamente. Esa fuente, además, es interesante mencionar que es una fuente muy particular, sumamente interesante. Ya como se ha dicho, es un texto que es como una combinación de agenda y de diario, donde Bonamine anotaba con absoluta detalle y prolijidad sus actividades diarias, sus pensamientos, sus actividades diarias en el más amplio sentido, desde las reuniones que tenía, desde cuando iba al médico, desde los viajes que hacía, desde lo que cenaba, todo está en esta fuente. Pero lo fundamental para nosotros historiadores, y que por eso cuando vimos todos esta fuente, cuando Lucas y Ariel nos comentaron de esta fuente, quedamos bastante maravillados, es que es una fuente que no está pensada para el público, para que sea leída por otros, que no está pensada como para dejar un mensaje de posteridad, sino que es algo que él escribía en algún sentido para sí, como un recordatorio. No sé, creo que eso también es interesante pensar, por qué sería que escribía de esa manera. Y por lo tanto en esa fuente aparecen muchas cosas que no están dichas, como en los discursos públicos, en las conferencias, en las entrevistas que Bonamine daba o que daban otros miembros de la institución. Y en ese sentido es riquísimo, porque obviamente aparece un material muy significativo. ¿Por qué sobrevivieron estos diarios cuando su autor mandó a quemar todo? Quedarán las incógnitas que no creo que podamos resolver. Quizás es una travesura del destino, quizás no, pero bueno, afortunadamente estos diarios se salvaron y podemos llegar a un conocimiento bien interesante a partir de eso. Con respecto a la fuente, también una de las condiciones que más me llamó la atención al leerla es el tono en que están escritos los diarios, la forma en que se expresaba en esos diarios Bonamine. Yo tenía la sensación de que hay casi como un distanciamiento, como una disociación entre quien escribe, que a su vez es el protagonista de eso que escribe, y además el tono. Hay un tono muy monocorde, como una homogenización del tono. Cuente lo que cuente sus reuniones políticas, cuente las internas dentro de la institución católica, cuente las reuniones que ha tenido, cuente que llegó un familiar a pedir ayuda por un desaparecido de su entorno, o cuente la cena que comió en la casa de determinada familia la noche anterior. Y en ese sentido a mí me parece interesante pensar esto, porque es como que todo está puesto en el mismo plano, en el mismo nivel, que es por lo menos llamativo, ¿no? Porque además incluso cuando habla de situaciones que lo afectan a él directamente, también mantiene como ese tono distante, esa frialdad ante lo que relata. Particularmente hay un caso en concreto, él esperaba ser designado a cargo del vicariato, eso no sucede, y aunque uno puede intuir un enojo, un cierto repudio a lo sucedido, el tono en el que está escrito es un tono de distanciamiento, de casi como buscando una objetividad que ningún humano posee, ¿no? Solo se ve apasionamiento, y me parece que esto es muy significativo, cuando habla de la chusma ignorante, y la frase es casi textual de él, es cuando habla de lo popular. Cuando habla de los sectores populares, de los sectores obreros, es donde aparece una carga emocional mucho más fuerte, fuertemente despectiva, fervientemente despectiva, diría. Y que me parece que ahí aparece claramente cómo lo popular y lo que lo popular implica y lo popular en movimiento, digamos, buscando transformaciones, se le presenta como una amenaza a la realidad que debía ser, al orden que él esperaba, y que además en el video recién lo veíamos, lo dice con absoluta claridad, ¿no? Y que le generaba una profunda angustia, porque esa movilización estaba abriendo puertas a un mundo desconocido, que era básicamente un mundo menos jerárquico, un mundo más flexible y menos disciplinado. Y a mí lo que me pareciera significativo es que es muy parecido el discurso al de lo que inicialmente, lo que fuera derecha inicial en Argentina, hacia los años 20-30, esgrimían contra los criollos nativos y contra los inmigrantes. Y lo significativo es que varias décadas después un hijo de esos inmigrantes reproduzca ese discurso, sostenga esa cosa de desprecio tan fuerte y tan evidente y tan violento contra los sectores populares, contra la plebe, como chusma, como él mismo dice, que adjetive, como no lo hace en ningún otro tema,
y que es donde se ve, me parece, su carga de resentimientos y de inseguridades, ¿no? Y que si uno lo cruza con otros momentos de los diarios, cuando cuenta sus visitas a las casas distinguidas de alto jerarca militar y demás, ahí uno ve también cómo ese intento de pertenecer está relacionado con eso, ¿no? Claramente ahí hay una contradicción social entre su origen y lo que pretende ser, los lugares a los que concurre, pero de los que no es parte, porque también yo creo que eso se nota cuando él describe esas visitas, esos encuentros, y que nos están hablando, creo, de contradicciones que son fuertes, que son interesantes y que pueden ser una punta para pensar cómo hay gente que llega a pensar que el autoritarismo es un reseguro de algo, que una solución es una perspectiva posible. Ya lo decía, además de la construcción de la fuente, el libro lo que tiene es una primera parte, que es el trabajo básicamente que han hecho Lucas y Ariel, que es una parte muy rica, necesaria, que avanza sobre aspectos de los que había en general referencias indirectas, en el mejor de los casos, elucubraciones, sospechas, o trabajado con documentos públicos. Ellos a partir de esta fuente pueden hacer un análisis de ese tema, y en particular del vicariato castrense, que tengo entendido que no hay trabajos previos consolidados, sólidos sobre eso, a pesar de la importancia que ha tenido y tiene, porque sigue existiendo en la Argentina, y el vicariato castrense, que es también una institución del Estado, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es sumamente interesante. Hay un enorme trabajo, una enorme profundidad en el análisis, una minuciosidad muy fuerte, que además vi en la medida que se iba escribiendo que comparten, casualmente, no es casual que Lucas y Ariel sean amigos y hayan encarado estos puntos, comparten ambos, además de esa comunión del pensar y del sentir, y esa hermosa comunión que se escribe con la canción, ¿no? También comparten una disciplina en el trabajo, una mirada muy detallada, un intento de explicar y de llegar a lo último que se pueda en cada tema que van tratando. Y avanza notablemente, entonces, en estas cuestiones. Esa primera parte está organizada a través de varios capítulos que son como piezas de un rompecabezas, donde uno va armando y se va incorporando toda la información necesaria para entender quién es Bonamín, cuáles son sus orígenes, cuál fue su formación, cuál su ideología, cuál su trayectoria, también sobre el vicariato castrense, del que además, si no hay trabajo, en general, si uno no está vinculado de alguna manera, tenemos escasísima información, por no decir ninguna. También sobre la institución católica, aunque ahí había algunos trabajos más que teníamos una aproximación, pero acá se llega a través de otras fuentes. Los paradigmas ideológicos de la institución, las articulaciones con el poder y en particular con los militares en este periodo. Y también los autores recuperan con mucha prolijidad y con mucha claridad los contextos políticos en los que se movió Bonamín, que claramente en estos dos diarios son dos: el gobierno de Isabel, todavía en el 75, y la dictadura iniciada en el 76. A mí me pareció particularmente interesante el análisis que se realiza de la legitimación de la violencia que ensaya el propio Bonamín para legitimar el régimen, pero para legitimar la violencia en sí misma, y que es trabajado en los diarios, pero que también Lucas y Ariel buscaron en otras fuentes públicas, en otros documentos de Bonamín, para poder completar esa visión. Y ahí lo que uno encuentra es la justificación y el enaltecimiento de la violencia, esta idea de la violencia como algo purificador, como algo que va a salvar, como un servicio a la patria, que lo decía uno de los entrevistados también en el video que acabamos de ver, y incluso llegar a la justificación de la tortura. Y en ese sentido, a mí lo que me parece es que es sumamente importante la recuperación que hacen en los autores en el libro de esa tarea, que no era una tarea menor, que claramente Bonamín tenía claridad que era una tarea principal, que tenía que ser la de generar esa legitimidad, una tarea importante y sombría, porque, por ejemplo, entre algunas de las cosas que hace en relación a eso es aliviar la conciencia de los represores y de los verdugos que tenían algunos conflictos con torturar, con la muerte, y llegándole a decir que es una muerte cristiana, que el torturar está bien, y que se adapta perfectamente a lo que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, la vida, pero hay otras cosas, ¿no? Y a mí me parece que el empeño puesto por Bonamín en esto es muy alto,
y muestra la importancia de esta tarea para él, pero también la importancia de esta tarea que desarrolló la Iglesia Católica en beneficio de legitimar todo el régimen, ¿no? Yo no soy partícipe de considerar que las derechas pueden ser definidas o entendidas a partir de miradas esencialistas, es decir, que no pensemos que las derechas son siempre igual, que siempre dicen lo mismo, que siempre se manifiestan igual, porque con las derechas, como con cualquier otro movimiento político e ideológico, la dinámica las afecta, están en diálogo permanente con otras vertientes, tienen que adecuarse a los contextos, tienen que responder a los criterios de verosimilitud de cada época. No obstante esto, salvando, y no estoy diciendo, y lo que quiero decir es claramente que la derecha de los años 60, 70 no es la misma de los 30, sin embargo, hay sí una serie de continuidades que son muy notorias y muy significativas con los pensamientos previos, incluso en aquellas que son las que más ambigüedades o contradicciones generan, y una clarísima es la lectura que se hace del liberalismo. Y en Federico Bonamín esto aparece claramente. Hay momentos de censura en un aparente antiliberalismo total, y en otros momentos no, y además hay el acompañamiento a regímenes que sostienen el modelo liberal. Y también pensaba, porque en general lo que se dice es que esa derecha de los años 30, y que la derecha en la Argentina no formó partido, no había formado partido, mejor dicho, hoy sí, pero que esa derecha que no formó partido en la Argentina por todo el siglo XX, era un proyecto fracasado. Yo sostengo que no, y que en la realidad entró por otros lugares, llegó a nuestras cabezas a través de los imaginarios sociales, donde se transmitió la educación, por un enorme poder concreto y directo en la justicia. Buena parte de los referentes de la tradicional derecha argentina han sido figuras destacadas del sistema judicial argentino, y ese es un trabajo que aún se adeuda hacer. Y además en otro tema que me parece que la continuidad es muy fuerte, también hay que pensar cómo el militarismo, esa idea de que los militares tienen que dar gobierno, pero que además la sociedad tiene que estar organizada de alguna manera militarmente, permeó muy fuertemente en nuestra sociedad. Y pensaba en eso, no solo por el acompañamiento y todo lo que hemos visto que hace, y cómo participa Bonamín y otros actores civiles o religiosos, sino también porque lo dicen en el libro, en su tumba, lo que dice es un hombre de las Fuerzas Armadas. No hay una referencia a ser un hombre de la Iglesia. Y claramente la opción de él, terminó, o impuso eso, pero está ahí cercano seguramente, ha sido esa cosa de definirse por lo militar. Y no es un dato menor. Quiere decir que lo militar tiene o ha tenido, por lo menos en Argentina, una legitimidad importante. Bueno, y una sola cosa más para ya dar espacio a Petra y a los autores y a las preguntas de todos ustedes, es que me parece que el libro, y me gustaría remarcar esto, tiene además de todo lo dicho y de todas las virtudes que tiene, un gran aporte a una de las discusiones fundamentales vinculadas a este tema en Argentina. Lucas y Ariel analizan, como ya decía, ese profundo desprecio, presentan ese profundo desprecio que Bonamín sentía por las masas populares, y cómo esto además se ha articulado con una censura y una represión a las ideologías de izquierda. Ahí hay un vaivén que no es solo de Bonamín, sino que tiene que ver también con muchos contextos internacionales y demás, entre el anticomunismo y el antipopulismo, y a veces hay una unificación de los dos, y bajo anticomunismo cae todo. Pero bueno, eso está presente, esa censura a las ideologías de izquierda, a las ideologías del caos, o ese tipo de frases con las que se referenciaban. Hay una crítica implacable a las prácticas de diversa índole que eran consideradas inmorales, a los peligros que suponían que llevaban determinadas conductas y expresiones de la sociedad. Hay también un fuerte desasosiego ante lo que ellos entendían como muy grave, ante lo que eran las incipientes libertades sexuales que muy tibiamente, sabemos, a principios de los años 60 iba ganando la sociedad, pero eso genera un gran tormento, y se ve a partir de las fuentes que han trabajado los chicos para esos periodos de los años 60, 61, 62. Y hay también un enconado esfuerzo por deslegitimar el psicoanálisis y por plantearlo como absolutamente grave, como un instrumento de algo muy grave, un instrumento que atenta contra las instituciones, las familias y la fe, y que va a llevar al desbarajuste de la sociedad.
ser casto, ser limpio, ser normal, dice en algún momento Bonamín, eran premisas que estaban cayendo en desuso. Fíjense, eran los términos, la limpieza, el higienismo, esto también tiene reminiscencias de cuestiones bastante anteriores. Estaban cayendo en desuso, y con esa caída en desuso estaba cayendo en desgracia toda la sociedad argentina y la patria o la nación, que es el término con el que siempre se termina redondeando esto. Y por lo tanto debía restablecerse a cualquier precio, incluso el genocidio, porque lo dice textualmente, que no haya división en el ejército, aunque sea a costa de que haya un genocidio. No es así la frase, pero esa es la idea. Si es necesario, digamos, para sostener el orden y la disciplina. Y a mí lo que me parecía importante es remarcar que él dice esas cosas, escriben esas cosas hacia 1960, en 1961, en 1962, y cuando, por ejemplo, las organizaciones armadas eran inexistentes, o cuando mucho estaban en la cabeza de unos pocos jóvenes que lo tenían casi como una quimera o impulsados por el fenómeno de la Revolución Cubana, pero no había una realidad de movimientos armados en la Argentina en ese momento. Y lo va a mantener a lo largo de las décadas esta idea, ¿no? de esta presencia y de esta disolución que traen esas perspectivas. Pero también va a mantener como propuesta desde esos años 60 por lo menos, en adelante, que la solución es una sola, y que es la participación activa del ejército, el accionar directo del ejército, que son, en palabras del propio Bonamín, los encargados y únicos capaces de cuidar el alma, el cuerpo, el presente y el pasado de la patria. ¿Por qué digo yo que este es un gran aporte, reside un gran aporte en esto, en este libro? Porque me parece que nunca se había visto tan claro y con documentos institucionales tan notorios como citan los autores, de lo que dice Bonamín. Pero además lo que dice Bonamín lo dice una cultura política y lo dice un orden moral. Cuando uno estudia a un personaje, sabe que está estudiando más que un personaje. Si bien no se puede generalizar, sabemos que si está en una institución, si es preso, puede ser una voz pública de esa institución, está representando mucho más que su propio pensamiento. Y este pensamiento lo que pone en evidencia es que no existió ese segundo demonio por el que tanto insisten algunos, al que el ejército se vio obligado, acá pongan todas las comillas necesarias, a enfrentar, porque en realidad ese supuesto enemigo no existía cuando ya estos discursos estaban en marcha. Por lo tanto, la solución genocida, si era posible ser expresada en palabras antes de que existiera una violencia armada de la sociedad. A su vez, y también está trabajado en el texto, ya sabemos que para marzo del 76 las organizaciones armadas estaban desmanteladas, dicho por los propios militares, hay mucho, en el libro hay fuentes además que citan esto de los propios militares diciendo, cuando asume un nuevo jefe en Tucumán, diciendo no me quedó nada por hacer, ya la aniquilación es total. Las organizaciones armadas ya estaban sin capacidad operativa, estaban desmanteladas. Pero lo que a mí me interesa remarcar es esto, es que entonces, ¿quién era ese enemigo al que habría que abatir? Algo que sabemos y que hemos dicho los que participamos de estas percepciones y nos paramos en este lado del mundo. Pero acá está dicho por la propia institución, está dicho por alguien que participa de esto. Lo que molesta, lo que hay que reprimir, lo que hay que terminar, lo que es posible aplicarlo, incluso el genocidio, es a esa sociedad movilizada, a esa sociedad que busca libertad, a esa sociedad que se quería auténtica y no sometida, y todas son palabras que estoy sacando un poco de los textos que están citados de Bonamín. Y por lo tanto era necesario refundar, y también la palabra ya está instalada en ese momento, la sociedad bajo las premisas de la patria católica, a la que nadie podía oponerse sin ser considerado un traidor, y ahí se acuerdan, más grande, se acordarán de la fuerte dimensión que tenía la palabra apátrida, relativos apátrida, esta idea de que no se puede uno sustraer a eso sin ser un traidor a la patria, o ser un degenerado, otra palabra que usa mucho Bonamín. Y a mí me parecía, para cerrar, interesante cerrar con un documento que Lucas y Ariel citan, un documento de 1961, del vicariato, que se llama Trascendencia de la misión de los capellanes, donde se decía explícitamente que era necesario un plan conjunto a partir del cual, y en aproximadamente una década, insisto, lo dicen en 1961, un plan conjunto, iglesia, ejército, y a partir del cual en aproximadamente una década podría modificarse la faz espiritual y social de la República. Esto requería el trabajo mancomunado del ejército y la iglesia, y implicaba un trabajo de acciones directas y también de infiltración psicológica, textual, de infiltración psicológica. Entonces, para cerrar, para decirlo sin eufemismo,
Lo que este libro rebate, y me parece que es un aporte, insisto, sustancial, y lo rebate con pruebas la teoría de los dos demonios. Quizás, entonces, en estos resultados que se obtienen cuando se trabaja seriamente sobre estos temas resida buena parte de la negativa de aquellos que dicen que no puede ni debe estudiarse la historia reciente, que casualmente son los mismos que han refutado en estos tiempos esa teoría, ¿no? La teoría de los dos demonios. Bueno, nada más agradecerles e invitarlos a que lean el libro, que realmente va a ser una experiencia muy, muy buena. Bueno, después de este aporte impresionante de Olga, realmente no nos queda mucho por hacer. Bueno, por ahí lo nuestro es un aporte desde otro lugar, ¿no? Desde lo académico, sino como organismo de derechos humanos, y que tiene que ver con la presencia en el terreno, con la militancia, con el ir buscando y nutriéndonos, ¿no es cierto?, de los saberes, de las investigaciones, que agradecemos enormemente para poder seguir interpretando el presente y analizar el pasado, ¿no es cierto?, y poder así, con la mayor veracidad posible, conversar con los jóvenes, con las generaciones con las que trabajamos en este momento, a través de lo que rescataba Olga, de la docencia y el compromiso del programa Jóvenes en Memoria, y donde realmente nuestro desafío es cotidiano, porque es poner en la actualidad el pasado, ¿no es cierto?, tratando de no incidir en análisis tendenciosos, ser lo más objetivos posibles, pero poder transmitir esa memoria, esa historia. En este momento, yo también pensé que es el momento adecuado, sentía, cuando está reflotando la teoría de los dos demonios, ya conocemos todos por los medios quienes los están sacando, y además nos aparecen desafíos en la prensa local. En Balcarce tuvimos uno recientemente que ya respondimos desde nuestro lugar, donde vuelve a tomarse la teoría de los dos demonios y la necesidad de enfocar que todo lo que sea respaldo, movilización popular tiene que ver con respuestas no adecuadas a un orden social. Creo que este libro nos aporta enormemente desde ese lugar. Yo tomé un poco, sabiendo cómo iba a abordar Olga el tema, tomé un poco la historia, la memoria de la Iglesia, ¿no es cierto?, como para que nos dé elementos, herramientas para poder entender lo sucedido en ese periodo y el compromiso del vicariato castrense. Aclaro nuevamente que como integrante de un organismo valoro y felicito a los autores por este aporte, ¿no es cierto? La mirada es desde ese lugar y pido que lo tengan en cuenta. El mismo análisis nos permite recordar y reflexionar sobre lo vivido en los años de la dictadura como sujetos comprometidos con la realidad. Me detuve a pensar en el valor simbólico de la palabra de un integrante de la Iglesia. Cuando leía en el libro la complicidad de los vicarios policiales y los miembros del vicariato castrense, tratando de presionar e inducir a los detenidos desaparecidos en situación de aislamiento, de degradación como seres humanos y en situación de tortura, tratar de incidir para que confiesen, que colaboren, realmente me resultó algo muy monstruoso, ¿no es cierto? Esa sería la palabra, porque la interpelación viene desde la palabra de un ser humano a otro ser humano, pero de un pastor a una persona. Y esto de pastor lo marco porque muchas de las personas de nuestra generación transitamos espacios de militancia en organizaciones barriales, parroquiales, que tenían que ver con la Iglesia Católica. Entonces,
ese enfrentamiento es inmoral realmente, viniendo desde alguien que habla de la iglesia, de Dios, de un orden superior, ¿no es cierto? O sea que me puse en la piel y en la sensación de los compañeros que no pudieron contárnoslo, viviendo esa situación. Realmente, ojalá uno hubiera podido tener la posibilidad de escupirles en la cara ante esas sugerencias, ¿no es cierto? La traición, digo, doblemente ejercida como pastor y ser humano. Recuerdo el pedido de familiares a Antonio Plaza en La Plata y el desprecio y desinterés con que los recibía. Esto lo rescato porque tuve de primera mano al vivir y militar en La Plata las anécdotas dolorosísimas de las mamás de algunos de los compañeros, de los jóvenes de la Noche de los Lápices, que fue una de las primeras puertas que fueron a tocar, y el desprecio de Plaza y el lugar desde donde se ubicaba para tratar a las madres era realmente vergonzoso. Quiero rescatar también otras miradas que los compañeros acá en el libro lo mencionan y analizan, que es el compromiso de la otra iglesia. Tuve la experiencia desde lo personal del compromiso de Monseñor Esain en Viedma. Él toma mi denuncia por mi familia desaparecida, pero además, compartiendo con él y conociéndolo, reconocí, sin que él lo verbalizara o explicitara, el cuidado con que permitió que muchas personas de los grupos militantes cristianos él guardó en su diócesis, del Valle Kelly concretamente. O sea que esta pulsión, esta tensión, ¿no es cierto?, entre estas dos iglesias era muy evidente, y al leer los escritos de Bonamín con una opción por la jerarquía eclesiástica, por la teología de la dominación, nos introduce un poco en la historia de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Recordamos la historia de esta iglesia sustentada en la teología de la dominación, con la persecución a los herejes, los juicios y torturas de la Inquisición, las cruzadas contra el Islam, los albigenses, la quema de brujas, el genocidio de los pueblos originarios de América. Esta teología, afincada en la cúpula de la Iglesia Católica y la que legitimó la doctrina de seguridad nacional, sustento de la dictadura. Realmente uno analiza las palabras de Bonamín cuando habla de orden, de jerarquía, de cuando subestima y denigra realmente la movilización popular, cuando denigra a los sacerdotes que están en otra opción. Él los llama apóstatas en un momento, y por suerte esta investigación nos permite tener de primera mano estas palabras y esta postura de él, ¿no es cierto? O sea que toda iglesia que recuperara la palabra del cristianismo con una teología de la liberación, con una opción, como tuvieron los sacerdotes del tercer mundo, con la opción por los pobres, acompañando con la palabra a los movimientos populares, bueno, era totalmente denigrada por él y por la jerarquía, ¿no es cierto? O sea que ahí enfrentamos la teología de la dominación con una teología de la liberación. El aporte invalorable del trabajo de Ariel y de Lucas es que nos permite jugar y meternos, ¿no es cierto?, en este lenguaje que utiliza Bonamín, que es muy sorprendente. Como dice Olga, analiza todo como desde un mismo lugar, con una frialdad o una distancia, ¿no es cierto?, tanto cuando habla de haber visitado a algunos oficiales de la ESMA, uno deduce que ha estado en contacto en ese momento con el centro clandestino de detención. Tiene el mismo tenor de cuando relata las arengas, las homilías, ¿no es cierto?, hacia la tropa.
y es muy fuerte realmente esto que él dice respecto a la tortura. La tortura es menor basándose en Santo Tomás de Aquino. La tortura es algo menor que la muerte y es lícito cuando se intenta rescatar, ¿no es cierto?, al resto de los seres humanos que intentan convivir en un orden democrático, en sociedad, sin dispersar esta idea del orden, ¿no es cierto? Quería aportar otra cosa. Como organismo en Tandil tuvimos, y me sirvió como aporte el libro, tuvimos amenazas concretas de un comando San Ignacio de Loyola. Apenas empezamos a aparecer públicamente como Memoria por la Vida en Democracia. Leyendo a Adri, leyendo a Ariel y a Eve, descubro, bueno, que cada grupo del ejército, de las Fuerzas Armadas, tenían una advocación con un santo o una virgen. El cuerpo de ingenieros de ejército, de las Fuerzas Armadas de ejército, se llamó Ignacio de Loyola. Cuando acá nos amenazan y nos llaman zurdos asesinos, ¿no es cierto?, reflotando la mejor denominación que usaban en ese momento, pero ya 15 años después se identifican como Logia San Ignacio de Loyola. Menciono esto porque tiene que ver y nos permite por ahí buscar alguna punta, ¿no es cierto?, de ver qué pasaba en nuestra ciudad con estas logias, con esta permanencia, con esta identidad, con los grupos de las Fuerzas Armadas. Sé también de primera mano los grupos de cursillistas en la que incursionaban, y no lo mencionan en el libro, pero es un aporte para la comunidad de Tandil, en la que incursionaban Bareto, que era capellán en ese momento, y el cura que estaba, Ibategui, dictaban los cursos de cursillismo, claro, en la Fuerza Aérea, que era adoctrinamiento directo en esto que relatan los compañeros, ¿no es cierto?, de bajar línea hacia un lugar de tomar realmente el toro por las astas en cuanto a denigrar todo lo que tuviera que ver con lo popular. Bueno, este aporte del libro nos desafía a seguir trabajando, a seguir buscando, nos acompaña como organismo de derechos humanos. Acá hay varias compañeras del organismo, nos acompañan a seguir profundizando y aportar, como hacemos en las investigaciones de los juicios de lesa humanidad. Este libro y la investigación de Ariel y Lucas ha sido utilizado en el juicio para poder condenar a los asesinos de Monseñor Angelelli. Creemos que puede aportar o abrir puertas a otros juicios de lesa humanidad, y como organismo valoramos y agradecemos enormemente este aporte. Y bueno, yo los considero, el otro día les puse Quijotes de la memoria, porque me parece que realmente hay que estar desde lo profesional muy sólidos, muy convencidos, muy disciplinados, pero desde lo humano, aportando, ¿no es cierto?, desde un lugar sin banderías a la memoria, la verdad y la justicia. Así que el agradecimiento en mi nombre y de las compañeras y compañeros del grupo de memoria.